En este segundo vídeo sobre cámaras de vigilancia vamos a seguir profundizando sobre aquello que necesitamos si queremos montar un sistema de vigilancia conectado con nuestra domótica. En el primer vídeo hablamos sobre un poquito en general las opciones que había, los tipos de cámaras, y en este vídeo vamos a hablar sobre el software, sobre las distintas aplicaciones u opciones que tenemos para poder conectar todas las cámaras que tengamos y hacer cosas con ellas. Así que vamos a ver opciones y vamos a ver qué podemos instalar y qué podemos configurar según lo que queramos hacer. Vamos a hablar de software que sean gratuitos, open source, que no tengamos que pagar licencias para utilizarlos. Vamos a hablar de software, por lo tanto, fuera de este vídeo queda al alcance de todo lo que sea un NVR hardware, todo lo que sean dispositivos de grabación de vídeo como dispositivos que podáis comprar ya en kit. Por supuesto, vamos a hablar de software que se puedan instalar con Docker, porque entiendo que es la mejor forma de tener todo junto. Y como en este canal instalamos todo o bien con Docker o bien como add-ons de Home Assistant, pues vamos a seguir esa filosofía. Lo primero que tenéis que saber es que todo este tema de las cámaras de vigilancia requiere recursos. Y cuando digo requiere recursos, quiero decir que consume recursos. Que al igual que es fácil y es viable montar un pequeño Home Assistant en una Raspberry Pi 3 y montar algún add-on y que aquello funcione, es muy difícil que queráis montar varias cámaras, más de un par de cámaras, y utilizarlas con este tipo de software en una Raspberry Pi 3 o en una Raspberry Pi 4 con poquita RAM. Lo mejor para estas cosas es tener un mini PC o bien una Raspberry Pi 4 con memoria y dedicada. Todo esto va a depender, por supuesto, del número de cámaras que queráis tener, de la resolución y de lo que queráis hacer con ellas, pero tenerlo en cuenta. Y ya una de las opciones que veremos, que es FreeGate, y el reconocimiento de objetos, todavía requiere más recursos. Y ahí, aunque existen algunas opciones, debéis tener en cuenta que es algo que si intentáis que funcione, intentéis montar 5, 6, 10 cámaras de vigilancia, incluso más de 3, y que funcione aquello en una Raspberry Pi, va a ser muy delicado y posiblemente os va a ralentizar todo el sistema y no va a funcionar bien. Tenedlo en cuenta para que no os llevéis a engaños y luego pues tengáis un rendimiento que no sea el adecuado. Vamos a ver 5 alternativas de software. Cada una de ellas tiene sus pros y sus contras y tiene funcionalidades más o menos diversas. La primera es MotionEye. Y MotionEye es un frontend web para Motion, que es una aplicación Python que lleva muchos años, posiblemente es una de las que más tiempo lleva como proyecto de desarrollo. Eso hace que sea una de las más feuchas de utilizar, pero está muy optimizada y funciona muy bien. De hecho, es la que yo utilizaba hasta que me he pasado a FreeGate. Tiene soporte de Docker, por supuesto, y tiene add-on para Home Assistant. Tiene detección de movimiento, pero ojo, detección de movimiento de una forma muy básica. Significa que va a ir comparando frame tras frame y si hay diferencias lo va a detectar como un movimiento. Esto hace que haya muchos falsos positivos, porque, por ejemplo, si ponéis una cámara en el exterior y se mueve un árbol, lo va a detectar como un movimiento. Y eso os va a hacer un trigger y un salto que os puede hacer saltar la alarma si lo hacéis así, y eso sería un falso positivo. También permite trabajar con máscaras, permite poner máscaras de zona que no queréis detectar, aunque lo hace más tedioso de configurar, pero debéis saber que se puede hacer. Esto también hace que no os permita saber qué es lo que ha detectado, sino que detecta un movimiento. Y luego vosotros tendréis ya que ver la imagen o pasarlo por otro tipo de software para saber qué es exactamente lo que está detectando. Un punto muy positivo es que permite subir vídeos directamente a Google Drive, a Dropbox, a este tipo o incluso a FTPs. Por lo tanto, podéis tener una copia de vuestros vídeos en la nube de una forma muy sencilla y sin tener que hacer ningún tipo de configuración adicional fuera de la aplicación. Como os decía, tiene add-on para Home Assistant, por lo tanto, si lo tenéis todo bajo el sistema del supervisor, lo podéis instalar sin mayor complejidad, y también tiene una integración con Home Assistant para que podáis tener las entidades y podéis tener configuraciones las cámaras directamente en vuestros dashboard de Lovelace. Un aspecto positivo que tiene es que se pueden juntar varias instancias a través de algo que llaman MotionEye OS, que es una especie de sistema operativo que se puede instalar en una Raspberry Pi 0, por ejemplo, con una cámara, y permite unir varias instancias para que el procesado no dependa solo de un único servidor. Y eso hace que a nivel de recursos pues sea más complicado de configurar, pero tengáis esa opción. Y como os decía, es una aplicación que consume recursos, pero posiblemente es una de las que menos recursos consume, dado que la detección de movimiento que hace
es muy básica y no requiere mucho procesado, y además es una aplicación que está creada para no utilizar muchos recursos, así que es algo que tenéis que tener en cuenta. Como os decía, es la aplicación que utilizaba antes de pasar a FreeGate y la verdad es que me ha estado funcionando muy bien durante bastante tiempo, por no deciros más de 2 o 3 años, así que personalmente me parece una opción muy adecuada si estáis empezando o si no os interesa la detección de objetos, lo queréis en movimiento o si tenéis recursos limitados en el sitio en el que la vais a instalar. La segunda opción sería FreeGate. FreeGate es un NVR software de nueva generación. Es bastante reciente, tiene un desarrollo muy actualizado, tiene muchas funcionalidades que se van añadiendo y además tiene una capacidad única con respecto a los software que vamos a ver, que es la detección de objetos. Esto lo hace a través de TensorFlow. La detección de objetos permite ya no detectar un movimiento, sino que le digáis qué tipos de objetos queréis detectar, por ejemplo, personas, animales, coches. Hay un listado inmenso de decenas de opciones. Y el sistema va a ser capaz de ver las imágenes, ver si hay algo de eso que queréis detectar y lo puede lanzar como una alerta bien configurada. Es decir, os puede llegar a decir, oye, he detectado una persona o he detectado 2 personas o un coche entrando en esta zona. Eso la verdad es que permite hacer temas de seguridad muy interesantes. Su contra es que la configuración es muy tediosa. Es una aplicación, lo veremos en un vídeo dedicado, pero es una aplicación cuya configuración requiere una curva de aprendizaje que no es inmediata y eso es algo que tenéis que tener en cuenta si no os queréis complicar la vida. Permite utilizar distintos streams para las 3 opciones que ofrece: la detección, la grabación y el almacenado de los vídeos y el restreameo para, por ejemplo, que podáis visualizar los vídeos también en un dashboard de Lovelace. Y esto es muy interesante porque, sobre todo hoy en día que se empiezan a vender o se venden muchas cámaras 2K, 4K, cuya resolución es muy alta, a la hora de intentar hacer detección, no tiene ningún sentido intentar hacerlo sobre un stream muy grande, porque eso va a consumir muchísimos recursos y no os va a aportar nada extra. Por lo tanto, es una funcionalidad que veremos en su momento porque requiere su configuración, pero que os va a permitir optimizar mucho el uso del hardware. Tiene add-on para Home Assistant y tiene una integración fabulosa con Home Assistant. Una integración con la cual no solo podéis ver los vídeos de cada cámara, sino que podéis activar la grabación, la detección, podéis ver lo último que se ha detectado, tiene integración por MQTT. La verdad es que es una integración que podéis instalar a través de Hacks y que sinceramente es de lo mejorcito que hay ahora mismo a nivel de integración de sistemas en VR con Home Assistant. Su principal contra es que consume muchos recursos. Es una aplicación que ya os digo que si queréis montar en una Raspberry Pi 3 no lo hagáis, y si lo queréis montar en una 4, limitar mucho el uso de cámaras. No pongáis más de 2 o 3 cámaras porque os va a freír la Raspberry. La única opción aquí, y es algo que de hecho recomiendan utilizar, es utilizar un hardware llamado Coral de Google. Coral es una TPU. Podemos entenderlo como una especie de acelerador de inteligencia artificial creado específicamente para el tipo de trabajo que es la inferencia de esos datos para reconocimiento de modelos a través de TensorFlow. El problema es que no hay stock de Google Coral. De Google Coral USB no hay stock desde hace muchos meses, y del resto de opciones, de hecho USB porque es la única compatible con una Raspberry, y del resto de opciones en M2 hay muy poquito stock y es bastante caro ahora mismo. Se puede utilizar FreeGate, yo lo tengo hecho solo con CPU, pero no es lo recomendado porque salvo que tengas una CPU potente no vas a poder utilizar muchas cámaras. De hecho, yo la detección la limito muchísimo hoy en día para que no me fría el mini PC sobre el que corre FreeGate. Es una aplicación muy buena. De hecho, haremos un vídeo que será el siguiente a este, específicamente para hablar de ella, porque yo creo que si os interesa este tema de la seguridad se pueden hacer automatizaciones muy interesantes. Ya no solo a nivel de seguridad, sino a nivel, por ejemplo, de detección de presencia en distintas zonas de la casa, porque nos permite saber quién entra, o que si entra una persona en el salón, no específicamente quién, luego hablaremos de eso, porque detecta personas, no caras, pero permite saber si alguien ha entrado en el salón o en una habitación y poder ejercer automatizaciones, lanzar automatizaciones dependiendo de ello. Tenéis que tener en cuenta una última cosa sobre la instalación como add-on. Las limitaciones que tiene Home Assistant cuando instalas add-ons sobre dispositivos externos. Este tipo de software, lo ideal es que el almacenamiento lo tengamos en otro dispositivo.
sea un disco duro externo, sea un disco duro en NAS, porque los vídeos ocupan mucho. Esto cuando lo instaláis como Docker lo podéis configurar muy fácilmente. Pero cuando es un add-on de Home Assistant es mucho más complejo y en muchos casos es imposible. Eso es algo que tenéis que tener en cuenta. Yo de hecho este tipo de software no os recomiendo instalarlo como add-on de Home Assistant si tenéis opción de tener un mini PC en el que instalarlo como Docker, que es la opción que básicamente yo os recomiendo. ZoneMinder, que posiblemente es otro de los software más antiguos, uno de los que más tiempo lleva, es open source, pero apenas tiene desarrollo hoy en día. Está muy poco actualizado y sinceramente eso os puede crear problemas a futuro. Por lo tanto, teniendo opciones como MotionEye no tendría mucho sentido, pero bueno, todavía hay mucha gente que lo utiliza y es una opción que tenéis ahí. Tiene una integración básica con Home Assistant, pero no tiene add-on. Sinceramente, si penséis en montar ZoneMinder, yo antes montaría MotionEye. Pero, bueno, puede darse el caso de que sea un software que os pueda gustar y ahí está. La verdad es que su estabilidad está comprobada y aunque no se actualiza, sigue funcionando muy bien a día de hoy. Es un software que yo he intentado utilizar varias veces. Antes de pasar a FreeGate lo intenté utilizar como alternativa de MotionEye varias veces porque es un software más moderno, está creado en Node, visualmente es muy bonito, pero tiene varias pegas. La primera, y esto es un tema puramente personal, a mí nunca me ha terminado de funcionar bien. Siempre me ha dado problema con alguna cámara, teniendo en cuenta que nunca he tenido problemas con otro software. Pero bueno, puede ser un tema mío personal. Por supuesto, es compatible con Docker, por eso está en esta lista. Es muy ágil, es muy sencillo de configurar aparentemente, según lo que pone en la documentación, pero tiene algunas pegas. Aunque supuestamente la licencia es open source, también tienen una versión Pro y tienen alguna mezcla de licencia entre una versión Community y una versión Pro, que la verdad es que no termina de estar muy claro. Y eso es algo que tenéis que tener en cuenta porque no será la primera vez que ocurre que este tipo de softwares terminan siendo versiones solo de pago y las versiones comunitarias no se actualizan. Y al final montáis todo el sistema y unos meses después os toca empezar a cambiarlo. Tiene un add-on deprecado, ya no se actualiza y no recomiendan utilizarlo. Por lo tanto, tendríais la opción de instalarlo como Docker. Es una opción que utiliza mucha gente. Yo no he tenido una gran experiencia con él, pero eso no significa que no sea bueno. Por lo tanto, tenerlo en cuenta y echarle un vistazo porque a lo mejor se adapta muy bien a vuestras necesidades. A nivel de funcionalidad, digamos que también tiene detección de movimiento, como tendría MotionEye, pero el único que tiene detección de objetos es FreeGate. Por último, tenemos una opción que no es un NVR puro, pero que os puede servir si queréis algo muy básico. Directamente utilizar la integración de cámaras de Home Assistant. Home Assistant nos permite integrar cámaras por RTSP, incluso otro tipo de cámaras más o menos propietarias, lo cual es una ventaja, y tiene una funcionalidad muy básica, ver las cámaras, y tiene dos servicios que os permiten hacer snapshots o guardar fragmentos de vídeo. No es un NVR al uso porque no permite hacer una grabación constante, visualizar un timeline, pero es una integración que si no os queréis complicar la vida o tenéis solo un par de cámaras, no queréis grabar, no queréis hacer detección de movimiento y simplemente queréis tener cámaras para poder visualizarlas desde fuera, os permite hacerlo directamente y la verdad es que funciona extremadamente bien. También tiene una ventaja y es que directamente, gracias a las actualizaciones de Home Assistant, nos permite hacer streaming a dispositivos de Google o como el Chromecast o también a los dispositivos de Amazon, a los Echo Show, a través de la integración de cámaras, lo cual, bueno, pues está muy bien. Y es cierto que, por ejemplo, utilizando FreeGate, eso es posible hacerlo con las integraciones que tienen, pero bueno, si lo queréis hacer todo directo y no os queréis complicar la vida porque no lo necesitáis, tenéis que saber que esa opción, no siendo un NVR como tal, pero os permite simular uno y os permite poder visualizar en un mismo sitio todas vuestras cámaras. Por supuesto, sin depender de cloud, sin depender de aplicaciones de terceros. Como os decía, solo hablamos de open source y Docker. Hay dos alternativas muy utilizadas. Una es Blue Iris, pero es un software comercial y solo funciona en Windows. Es de lo mejorcito que hay a nivel de NVR software, pero para mí las dos cosas, de hecho más lo segundo, el que solo funcione con Windows es lo que lo deja fuera, porque me haría tener que montar todo un sistema aparte solo para ello. Pero tenéis que saber que es un software que existe y que está muy bien valorado, funciona muy bien y además consume pocos recursos para lo bueno que es. La otra opción que también se utiliza bastante es el sistema del Surveillance Station de Synology, que es un add-on que viene con sus NAS y que permite tener un NVR software muy trabajado. Su mayor problema es que lo mismo es comercial y solo permite, creo recordar que son 2 cámaras antes de que tengáis que
pasar por caja y pagar licencia. Yo lo utilicé durante un tiempo, pero la verdad es que funcionando bien y permitiendo almacenar vídeo en el NAS y la verdad ser muy transparente, existen soluciones como MotionEye o como Freegate que le dan 3 vueltas y no os obligan a tener que pagar licencias. Aunque sale fuera del scope de este vídeo, porque si no sería muy largo, que sepáis que aparte de hablar de Freegate en más vídeos y hablar de este tipo de software, también hablaremos del reconocimiento de caras, de cosas que podemos hacer con soluciones como DeepStack, que nos permiten ya no solo reconocer movimiento o reconocer a personas, sino que nos permiten reconocer caras. Y esto nos permite, por ejemplo, ya no solo saber que ha entrado una persona en casa, sino saber si has entrado tú, o ha entrado tu pareja, o han entrado tus hijos. Eso es algo que también veremos. Lo mismo, todo esto requiere mucha capacidad de computación, pero se pueden hacer automatizaciones muy interesantes con este tipo de soluciones. También me gustaría rápidamente hacer esa diferencia, porque algunos me lo habéis preguntado, entre el ¿por qué montar un NVR software de este tipo y no comprar directamente un kit hardware, lo que sería un NVR de toda la vida? Lo mejor con respecto a un NVR hardware de instalar este tipo de soluciones es que nos dan flexibilidad, funcionalidades e integraciones con terceros. Y eso es algo que ganan en goleada a cualquier tipo de solución prefabricada y hardware. Sin embargo, lo peor, porque también tiene cosas en la que, por supuesto, un NVR hardware gana por goleada, es que un NVR hardware es un hardware dedicado. Está creado para eso. Está creado para tener una interfaz donde conectar las cámaras y grabar. Eso hace que configurarlo sea mucho más sencillo. Y además está dedicado. El hardware está especialmente pensado para eso, por lo tanto admite muchas más cámaras de las que normalmente una solución software nos va a permitir meter antes de que nuestra CPU empiece a sufrir. Así que es algo que tenéis que balancear. Si queréis montar un sistema con decenas de cámaras o incluso con 8 o 10 cámaras y tenéis hardware muy limitado para vuestra domótica, quizás un NVR hardware os pueda servir siempre y cuando no queréis hacer reconocimiento de movimientos o personas. Es verdad que os van a dar una interfaz más limitada, más cerrada, menos personalizable, pero va a funcionar directamente. Así que por último, las recomendaciones que os puedo dar. Y básicamente son 3. La primera, si no quieres grabar, tienes un par de cámaras, no te quieres complicar la vida y tienes recursos limitaditos, las integras en Home Assistant, las puedes ver, puedes sacar snapshots y te olvidas de complicaciones. La segunda recomendación, si tienes pocos recursos, si tienes recursos limitados, utiliza MotionEye. Te permite un reconocimiento de movimiento y va a admitirte más cámaras que otro tipo de soluciones. Y la tercera recomendación es que si tienes hardware suficiente o quieres hacer automatizaciones a nivel mucho más profundas de detección de coches, personas, animales, o integrarlo directamente para tener saltos en alarma, es decir, que el reconocer una persona pueda hacer que salte la alarma directamente de tu casa, mi recomendación es Freegate. Como os decía, haremos un vídeo específico que será el siguiente de esta serie sobre la instalación y configuración inicial de Freegate. Y con esto ya conocéis más de cerca las soluciones de software que hay para todo lo que tiene que ver con crear un NVR y poder meter vuestras cámaras, grabar, visualizar y reconocer cosas. Si os ha gustado el vídeo, darle un like, y si es la primera vez que estáis en el canal, daros una vuelta, y si os gusta lo que hay, suscribiros y darle a la campanita. Cuidaros, ser buenos